¿Te imaginas un país donde puedes despertar con la vista de un castillo de cuento, almorzar frente al mar Báltico y terminar el día en una cabaña cálida, rodeado de naturaleza salvaje? Ese país existe, y no está tan lejos como crees. Se llama Dinamarca. En este video te voy a mostrar por qué Dinamarca es uno de los destinos más mágicos, sostenibles y sorprendentes de Europa. No solo por sus paisajes o su historia, sino por algo aún más valioso, en su forma de vivir. Vamos a recorrer sus rincones más encantadores, desde costas infinitas hasta bosques místicos, pasando por ciudades inteligentes y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Y claro, vamos a hablar de su gente, considerada una de las más felices del mundo. Turismo, cuentos, diseño y felicidad nórdica. Dinamarca es el país donde nacieron los cuentos de hadas. Y no es solo por Hans Christian Andersen, es porque muchas de sus ciudades parecen salidas directamente de un libro de fantasía. Copenhague, su capital, es una mezcla perfecta de diseño moderno, historia y vida urbana sostenible. Aquí puedes caminar por Nyhavn, ese puerto colorido que ves en las postales, visitar el Palacio de Amalienborg y ver el cambio de guardia, o simplemente alquilar una bici y sentirte como un local. Copenhague no solo es bella, es funcional, verde y amable, pero Dinamarca no es solo Copenhague. En Odense, la ciudad natal de Andersen, todo respira literatura y magia. calles adoquinadas, sus casas antiguas, sus esculturas inspiradas en cuentos clásicos.
te transportan al pasado, y si visitas Rib, estarás en el pueblo más antiguo del país, con arquitectura medieval perfectamente conservada y una atmósfera que parece detenida en el tiempo. Aarhus, por su parte, es la segunda ciudad más grande, moderna, universitaria, vibrante. Aquí lo antiguo y lo nuevo se mezclan en armonía, y su Museo Aros con el arco iris en la azotea es una parada obligada. Playas en arena blanca y paz. En el norte tal vez no lo sabías, pero Dinamarca tiene más de 7.000 kilómetros de costa. Eso significa que aunque sea un país pequeño, las playas están por todas partes. Hay para todos los gustos, desde dunas de arena blanca hasta acantilados impresionantes. En el norte, Skagen es un lugar mágico donde dos mares se encuentran, el Mar del Norte y el Mar Báltico. Puedes ver cómo las olas chocan entre sí desde dos direcciones opuestas. Es un espectáculo natural hipnótico. En la isla de Bornholm, más cerca de Suecia que de la propia Dinamarca, descubrirás calas de agua cristalina, pueblos pesqueros y un ambiente mediterráneo en pleno norte. Esta isla, además, es un paraíso gastronómico y ciclista, y en Fan, una isla del Mar del Norte, puedes caminar por playas que parecen no tener fin. Aquí, el tiempo se detiene. A veces, incluso puedes ver focas tomando el sol. Paisajes y naturaleza de cuento. Dinamarca no tiene montañas gigantes, ni volcanes ni glaciares como otros países nórdicos, pero lo que tiene lo hace único. Sus paisajes parecen salidos de una pintura. Colinas verdes, campos de flores, granjas con techos de pasto, lagos tranquilos, rodeados de bosques milenarios. Uno de los lugares más impresionantes son los acantilados de en Sklint. Imagina una pared blanca de tiza, de más de 100 metros de altura, que se desploma sobre un mar turquesa.
Puedes recorrerla en la cima o bajar cientos de escalones hasta la playa. Es uno de los secretos mejor guardados del país. Otro tesoro natural es Roldskov, uno de los bosques más grandes del país. Sus árboles retorcidos parecen salidos de un cuento de brujas. Caminar por aquí es sentir la magia viva en cada rincón. Y no olvides los fiordos daneses, como los de Limfjord, tranquilos, navegables, ideales para deportes acuáticos, paseos en kayak o simplemente contemplar. Si hasta aquí ya te dieron ganas de visitar Dinamarca, imagina lo que viene. Dale like a este video si amas descubrir lugares únicos, sostenibles y mágicos. Y cuéntame en los comentarios, ¿te gustaría más recorrer castillos, playas o bosques daneses? Además, suscríbete para no perderte los próximos destinos que vamos a explorar. Tu apoyo hace que este contenido siga creciendo. Parques nacionales a naturaleza protegida y viva. A pesar de su tamaño, Dinamarca tiene varios parques nacionales. Todos diferentes, todos con personalidad propia. El Parque Nacional del Mar de Frisia, al oeste, es patrimonio de la humanidad. Aquí puedes caminar por kilómetros en la arena durante la marea baja, observar focas, aves migratorias y sentir el viento fuerte del norte. Este ecosistema es único y frágil. En Moles Bjerge verás colinas suaves, ciervos salvajes y paisajes donde todo está en calma. Es perfecto para caminatas lentas, para quienes buscan desconectarse del ruido, del ritmo acelerado del mundo. Y en el Parque Nacional Dai, ubicado junto al Mar del Norte, hay dunas, lagos, bosques y una energía salvaje ideal para aventureros, ciclistas o surfistas. Es el lugar ideal para reconectar con lo esencial. Dinamarca ha convertido la sostenibilidad en una forma de vida. Todo está pensado para convivir con la naturaleza, no para dominarla.
Eso se siente en cada sendero, cada pueblo, cada parque, la gente en felicidad sobre dos ruedas. Pero si hay algo que define a Dinamarca, más allá de su paisaje, es su gente. Los daneses han sido catalogados año tras año como algunos de los más felices del planeta. ¿Por qué? No porque todo sea perfecto, sino porque han construido una cultura donde lo importante es el bienestar, la cercanía, la comunidad, la vida simple. Aquí, moverse en bicicleta no es una moda, es la norma. Hay más bicis que autos. Las ciudades están diseñadas para los peatones y los ciclistas, no para los coches. En invierno, bajo la nieve o la lluvia, siguen pedaleando, porque la vida continúa y la ciudad los acompaña. La palabra hig representa esta filosofía. No tiene traducción exacta, pero significa disfrutar de lo acogedor, lo simple, lo cálido, una conversación en casa, una vela encendida, una tarde de lluvia con chocolate caliente. Hig es estar bien, sin pretensiones. En Dinamarca, la igualdad es clave. Aquí, todos tienen acceso a educación, salud y espacios públicos de calidad. No hay necesidad de ostentar. Hay orgullo en lo común, en lo compartido. Dinamarca no es un país para recorrer corriendo, es un país para vivir lento, para mirar los detalles, para respirar aire limpio, para sentir la historia y la naturaleza caminando a tu lado. Desde sus castillos y puertos hasta sus playas escondidas y parques nacionales. Desde su gente sonriente hasta su forma única de entender la felicidad. Dinamarca no es solo un lugar, es una experiencia. Si alguna vez has soñado con visitar un país que combine sostenibilidad, diseño, historia y magia, Dinamarca te está esperando.
like si te inspiró este viaje, suscríbete al canal para más aventuras por el mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué rincón de Dinamarca te gustaría explorar primero? ¿El bosque, la playa o la ciudad? Y si conoces a alguien que ama viajar o sueña con conocer Escandinavia, compártele este video. Nos vemos en el próximo destino.